muchoscomojesus.com presenta una interpretación alternativa del libro de Apocalipsis, como usted nunca lo vio antes, que se sale de la tradición evangélica, pero que no se sale de la Biblia. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En este video veremos cómo Dios tiene un plan en su corazón, un misterio que había estado oculto desde tiempos eternos. Pero veremos también cómo es que Dios va a llevar a cabo ese plan y está llevando al mundo por medio de eventos que ya están registrados en el libro de Apocalipsis a un reseteo mundial. Reseteo, para aquellos que no comprendan, quiere decir un reinicio de la raza humana. Así como en los tiempos de Noé, el Señor reinició la humanidad, la civilización, con 8 personas, de acuerdo al reporte de las Escrituras. De la misma manera, hermano, viene un reseteo, con usted o sin usted, lo crea o no lo crea, no importa. Eso no va a cambiar lo que ya está preestablecido. Y mi intención en este video es presentarle un panorama para que usted comprenda qué es el plan de Dios. Este diagrama que usted ve en pantalla es una manera de ilustrar qué es lo que está en mi mente y en mi corazón en cuanto a cuál es el plan de Dios para los hijos de los hombres en el tiempo que tengo yo y el entendimiento, el poco entendimiento que he logrado adquirir o que he recibido del Señor, de cómo es el plan de Dios, el plan que Él tiene en su corazón de llegar a tener muchos hijos como aquel que complace su corazón, el cual es Yeshua HaMashiach. Dios quiere tener muchos hijos como ese. Y en este diagrama que le estoy presentando está más o menos un panorama de cómo es que yo veo que Dios va a lograr eso. Entonces, mire, voy a nombrar los eventos que están aquí en esta línea de tiempo y si me queda tiempo voy a regresar a alguno de los eventos. Pero primero voy a presentarle qué son esos montón de puntitos o rayitas. Yo espero que no esté oyendo esto en la radio solamente, o que si está conduciendo su vehículo y tiene el video de YouTube pero no está viendo la pantalla, pues le sugiero de que haga el tiempo para ver en la pantalla, porque ahí va a estar expresado este panorama que le va a ayudar a tener una idea mental de lo que yo he encontrado en mis estudios de la Biblia y en el poquito revelación que el Señor ha dado a mi corazón. No pretendo tener todas las respuestas, pero sí le comparto lo que yo he aprendido. Ni siquiera le estoy diciendo que lo crea. Lo que estoy diciendo es de que escuche o vea lo que yo le estoy presentando y luego usted decida qué va a hacer con eso. Entonces, en esta línea de tiempo que usted ve en pantalla, la primera rayita que estoy indicando ahí, esos son los tiempos de Enoc y Noé, cuando hubo una caída de ángeles, los ángeles que descendieron al monte Hermón, o lo que hoy es el monte Carmelo en Israel, lo cual, dicho sea de paso, tuve la oportunidad hace años de verlo con mis propios ojos. Yo conocí exactamente ese lugar de que le estoy hablando. Y ahí es donde llegaron los ángeles caídos, pero luego esos ángeles caídos tuvieron un juicio de parte de Dios, que es el diluvio, y esos ángeles fueron sentenciados por Dios a prisiones de oscuridad, como estoy indicando allí en la pantalla. Ese fue un reseteo de la humanidad que Dios hizo en este mundo para arreglar todo el daño que causaron esos ángeles caídos hasta el día de hoy. La siguiente rayita indica 300 años más tarde de los tiempos de Enoc y el diluvio, tenemos la Torre de Babel. Pero en la Torre de Babel sucedió algo más que físico, porque en lo físico las naciones, su lenguaje fue confundido y ellos estaban
rebelándose contra Dios porque no querían a Dios como su Dios. Ellos estaban erigiendo una torre para hacerse un nombre para sí mismos, dice el libro de Génesis. Si usted se da cuenta, esa actitud de las naciones contra Dios prevalece. Eso sigue el día de hoy. Las naciones no quieren a Dios como su Dios. ¿Dónde empezó eso? En la Torre de Babel. Eso todavía está vigente, hermano. Y vamos a ver otras cosas más en este video si me da tiempo. Entonces ahí tenemos la Torre de Babel. Pero como yo escribo en uno de los videos que hice en inglés, había ángeles en la Torre de Babel. Eso no fue así nomás. No solo fue físico. Hubo una rebelión espiritual de ángeles. Pero estos ángeles no fueron como aquellos de los tiempos de Enoc. Porque los ángeles en los tiempos de Enoc sí descendieron, pusieron sus pies en la tierra, digamos. Pero los ángeles que se rebelaron ante el Señor en la Torre de Babel, ellos no vinieron a la tierra, sino que fue una rebelión en los aires. Y veremos un poquito más en un momento, pero solo voy a mencionar de que como las naciones estaban rechazando a Dios como su creador y su Dios, entonces Dios los entregó a unos príncipes de Dios, unos principados que estaban rebeldes y que querían ser dioses, unos principados que hasta el día de hoy están funcionando. Ahora, acabo de decir que estos eran príncipes de Dios, pero para que no haya confusión, sí, porque están registrados en escritos como los manuscritos del Mar Muerto, que estos son Benei Ha Elohim, pero en la misma Biblia, mire, les llama Benei Ha El Elión en el Salmo 82. Entonces, para que no quede dudas en los corazones que dije que estos eran príncipes de Dios, sí lo eran, pero vinieron a ser príncipes de oscuridad porque se rebelaron contra los planes y los propósitos del Padre Altísimo. Salmo 82, versos 6 y 7, allí aparece en pantalla para afirmar lo que acabo de decir. Fíjese bien, hermano, Dios está hablando. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, fíjese, hijos. Fíjese lo que está diciendo Dios mismo. Está diciendo que está regañando a unos que son dioses, pero que también son hijos. Y específicamente dice ahí, hijos del Altísimo. Así está en el hebreo, Benei Ha El Elión, o Benei El Elión. Verso 7. Pero como hombres moriréis. No eran hombres. Como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes. Son principados, hermano. Principados. Y van a caer, y lo maravilloso de eso es que Dios quiere que nosotros seamos parte de eso. Y lo dice, mire, y el siguiente verso, esto no estaba en mi cuenta decirlo, pero ahí está, verso 8. Levántate, oh Dios, juzga toda la tierra. Acaba de decir que los principados van a caer. Y dice que Dios juzgue la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Un momentito, pero ¿cómo es eso de que Dios heredará todas las naciones? ¿Que no son de Él ya? ¿No son de Él todas las naciones? Fíjese bien lo que está diciendo este verso, es profético, hermano. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Fíjese, por medio de un juicio, Dios va a tomar la heredad de todas las naciones. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Jesús dijo que va a ser la iglesia. A los vencedores yo les daré autoridad para que hereden las naciones y para que las juzguen con vara de hierro. Hermano, ese es el plan. Pero lo que estoy afirmando con este pasaje es que estos eran príncipes dioses, eran del cielo, Benei Ha Elohim, Benei Ha El Elión, pero ellos se rebelaron y ahora son príncipes de la oscuridad y potestades y gobernadores de las tinieblas, como describe el apóstol Pablo, y ese pasaje lo vamos a leer más adelantito. Y eso básicamente significa que en la Torre de Babel fue iniciado el gobierno de los principados en la cosmología de los aires sobre las naciones. O sea que fue que empezaron los principados a funcionar y a influenciar las naciones. Y vamos a ver más adelantito cuándo es que eso termina en este mismo diagrama. Todo eso ya lo tengo probado en los videos que he grabado. Usé la versión de la Septuaginta,
diferentes versiones de la Biblia en inglés y en español. Usé los manuscritos del Mar Muerto y usé la traducción del hebreo del pasaje de Deuteronomio 32:8 en los manuscritos del Mar Muerto. Eso ya lo probé, ahí está en mi canal para aquel que quiere más detalles. Vamos a regresar a eso en un momento. Después, como usted puede ver aquí, hay un puntito rojo allí. Eso es una indicación de que es cuando vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz o en el madero, como usted quiera. Pero el punto es que por su sangre nosotros recibimos el rociamiento para el perdón de nuestros pecados. Así se inició la iglesia. El Señor Jesucristo introdujo el reino a esta tierra, pero no fundó completamente el reino, sino que solo lo introdujo. Y qué maravillosa es la sabiduría y la misericordia del Altísimo. Jesús lo hizo así, dirigido por el Padre, porque Él quiere involucrar a la iglesia, hermano, en solucionar el problema de los principados en los aires hasta el día de hoy. ¿Y cómo va a hacer eso? Él está preparando un ejército de vencedores que incluye a 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel, más los vencedores gentiles de las 7 iglesias. Hermano, Dios va a usar a ellos para terminar la maldición que iniciaron los principados hasta el día de hoy, y que eso comenzó en la Torre de Babel. Dios lo va a terminar por medio de Jesucristo manifestado en muchos como Él. En otras palabras, el reino que Jesucristo no completó, sino que lo introdujo, el plan de Él es que por medio de los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, Él va a establecer el reino de Dios en esta tierra al comienzo del milenio, tal como describe en 2 de Pedro 1:19 que ya estudiamos. Cuando venga esa madrugada, la estrella de la mañana saldrá en los corazones de los creyentes y el reino será establecido en este mundo. Hermano, es un nuevo reseteo de Dios para este mundo que será llevado a cabo por medio de una iglesia gloriosa, hermano. Pues vamos a ver más de eso más adelantito. Solo quiero decir algo con respecto al rapto, hermanos. Y la idea que existe que todos los hermanos van en el rapto. Mira, hermano, ¿para qué se va a llevar Dios a un montón de gente que no va a ayudar y que solo va a estar, como dicen por ahí, milando como el chinito? Y no van a ayudar a bajar a los principados. No están preparados para juzgar las naciones, para bajar a los principados de las regiones celestiales. No están preparados, hermano. ¿Cómo cree usted que gente que no va a llegar a hacer nada, Dios se la va a llevar en un rapto al cielo? ¿Para qué lo va a llevar, hermano? ¿Para qué? El Señor es un Dios de propósito. Y ciertamente yo les digo, aquellos que no sean encontrados buscando o procurando aprender cómo oír la voz del Padre para ser obedientes a esa voz, olvídese del rapto. Este solo es un pequeño comentario con respecto a eso que nos haga venir a la realidad. Hermano, si usted no está caminando en esa dirección para ser preparado por Dios para estar en ese ejército, vaya olvidándose del rapto. Pero por supuesto, eso no quiere decir que va a perder la salvación. Hermano, es que hay tantas doctrinas torcidas en la mente de mis amados hermanos evangélicos. Si una persona no va en el rapto, no significa que se va a perder, hermanos. Solo por mencionar un pasaje, hermano. Aquel en Lucas 12:36 dice, el Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir, vosotros pues sed como aquellos que están esperando a que su Señor regrese de la boda. Fíjese, el Espíritu dijo ahí que están esperando a su Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que son cristianos. ¿Y por qué están esperando la boda? Porque no fueron a las bodas, pero son salvos. Ellos están esperando el regreso del Señor porque se perdieron el rapto. Pero bueno, ese no es el tema, pero quería expresar este pensamiento de estas cosas tan torcidas que a veces están en la mente de mis amados hermanos. Ay, perdón, hermano, pero es que me emociono con estas cosas. Volvamos otra vez al diagrama en pantalla.
Luego, después de la cruz, tenemos 2000 años, por así decirlo, de iglesia. Después de esos 2000 años de iglesia, usted ve que hay 7 puntitos, 4 puntitos verdes y 3 rojos. Esos son los 7 sellos de Apocalipsis. Acuérdese, este es un panorama de lo que yo veo en mis estudios. El color verde en los primeros 4 sellos indica que esos sellos ya están en movimiento, ya están corriendo, ya estamos en esos sellos. Permítame darle un ejemplo. La rayita 2 es guerras y rumores de guerras, que comparado con Apocalipsis, comparado con Lucas, comparado con Mateo 24, llegamos a la conclusión, ya esos estudios ya los tengo en mi canal, de que el sello 2 es la expresión que usó Jesús de guerras y rumores de guerras. Hermano, usted no necesita esperar a que algún día haya guerras y rumores de guerras. Hermano, hay guerras por todos lados. Estoy grabando a mediados de octubre del 2025 y ya tenemos una nueva guerra. Resulta que Pakistán ahora está en guerra contra Afganistán. Y bueno, eso cumple perfectamente lo que el Señor Jesucristo dijo, que oiréis de guerras y rumores de guerra. Ya estamos allí, hermano, eso ya está corriendo. Entonces ahí estoy indicando, usted está aquí en ese panorama, usted está aquí, ahí lo estoy señalando. Las otras 3 rayitas rojas de los sellos, de los 7 sellos, son sellos que no se han cumplido. Por ejemplo, el 5º sello es una persecución a la iglesia. Eso todavía no ha sucedido. El 6º sello es cuando será dada la señal del sol, la luna y las estrellas. Eso tampoco se ha dado. El 7º sello son, según, y estoy señalando ahí, las 7 trompetas. Según Apocalipsis 8, estas 7 trompetas están adentro del sello 7. O sea que las 7 trompetas son el sello 7. Luego usted va a ver una rayita roja. Esa rayita roja grande que atraviesa todo es que en la 7ª trompeta, conforme a lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a ver algunos versos, es la última trompeta de las 7 trompetas. Y Pablo dice que en esa última trompeta seremos transformados y se llevará a cabo la primera resurrección. Cuando eso suceda, hermano, y esa es la raya roja, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, comienza el milenio. ¿Por qué? Porque la descripción de Apocalipsis capítulo 20 ahí nos está diciendo que son los 1000 años, que Juan vio esos 1000 años, que vio tronos de algunos que van a venir para reinar sobre las naciones con vara de hierro. Fíjese bien lo que está diciendo eso, hermano. Y luego dice que esa resurrección, los que resucitan, han sido capacitados, son aquellos que tienen la capacidad para gobernar las naciones, fíjese bien, para juzgar las naciones. Y ellos dicen que van a reinar con Cristo por 1000 años. Y luego después de eso, ahí aparecen 7 rayitas más. Bueno, solo me salieron 6, pero son 7, que son las 7 copas de la ira pura de Dios. Según mi entendimiento, y a medida avanzo voy a seguir explicando, esas 7 copas van a ser habladas por los siervos de Dios aquí en la tierra. Esas 7 copas van a ser como en los tiempos de Moisés, que él habló contra Faraón y vinieron plagas, hermano. Entonces, estos que van a venir de la resurrección, de la primera resurrección y de los participantes del rapto, que van a venir a establecer el reino en los 1000 años, ahí es cuando comienzan esta raya roja, y ellos van a tener 1000 años por delante para establecer el reino, pero al principio de ese reino, ellos tienen que raer de sobre la faz de la tierra. Es el día de la venganza de Yahweh, de que hablan los profetas en el Antiguo Testamento. El milenio es el día de Jehová, el día de la venganza de Yahweh, y él va a usar a los 144,000 y a los vencedores de las 7 iglesias para hablar como Moisés con gran poder, como Elías con gran poder.
para juicio a las naciones y para matar al impío y para borrar la memoria del pecador de sobre la faz de la tierra. Eso será hablado por aquellos que lleguen a ser como Jesús. Hermano, es tanta información y tantas las cosas que están involucradas que es muy difícil ponerlo en un solo video. Pero si usted está interesado, asegúrese de estar suscrito a este canal y dele a la campanita para que le lleguen los avisos de los videos. A medida sigo haciendo más material que explica muchos de todos estos detalles. Entre todos esos detalles voy a hacer un video que explica qué tiene que ver Israel con este reseteo. Ese es uno de los próximos videos. Ahora, la siguiente explicación no es para todos. Es para aquellos que van a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es para aquellos que van a llegar a ser de los vencedores gentiles de las 7 iglesias. Es para aquellos que van a llegar a ser de los 144,000 que son judíos, que son israelitas, pero que son nacidos de nuevo en Yeshua HaMashiach y que van a llegar a esa medida. ¿Y en qué me baso yo para decir eso? Bueno, el verso 1 de Apocalipsis, que ahí aparece en pantalla, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y luego le reveló las 3 series de 3 de los sellos, de las trompetas y de las copas. Entonces, yo creo que esto, como dije, no es para todos, pero no se sabe quiénes son, hermano. Puede ser usted, puedo ser yo, aquellos que tienen un corazón que anhela la verdad, que anhela entrar más profundo, que no está conforme con un cristianismo regular y con estar asistiendo a la iglesia, a los cultos y cumpliendo con las normas más básicas que han sido establecidas en el mundo cristiano, sino que es gente que está más inquieta, gente que quiere ir más allá, gente que quiere aprender a oír la voz del Padre para ir y hacer lo que Él dice, gente que busca más allá, gente que quiere entrar a el lugar santísimo, gente que quiere llegar más alto, gente que en un cierto sentido no está conforme y quiere lo mejor de Dios para esas personas, pero no sabemos quiénes son. Y compartiendo estas cosas se va a revelar quiénes son. ¿Sabe por qué? Porque unos van a decir, no, eso pues, aparte que ni lo entiendo, ese hermano a estar torcido y no sabe ni lo que dice. Pero otros van a considerar como los de Berea, van a revisar los versículos, van a revisar los pasajes, van a revisar la coherencia del texto de la Biblia para asegurarse que las cosas son así como le estoy diciendo. Y nos obliga en este diagrama que está en pantalla regresarnos a los tiempos de Enoc y a los tiempos de la Torre de Babel. Pero lo que quiero decir es que va a ser imposible incluir todos los detalles acerca de esto. Y va a despertar muchas preguntas, eso es lógico. Pero no van a ser respondidas todas las preguntas en este video, por eso las personas que estén interesados pues van a tener que estar oyendo los siguientes videos porque es una serie de enlaces. En mi estudio yo encontré que esto tiene un montón de enlaces con doctrinas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Es que esto viene del corazón de Dios. Es el propósito de un misterio que Él ha tenido en su corazón, que estuvo oculto desde tiempos antiguos. Pero como dice en Romanos 16:25, ahora Él por medio del Evangelio ha revelado ese misterio que estaba en su corazón. Y el misterio, al final de cuentas, como en un embudo, va a venir a dar al mismo punto que he venido repitiendo y por lo cual se llama así este ministerio. ¿Y cuál es eso? Que el Señor, el Padre nuestro, creador de los cielos y la tierra, quiere tener muchos hijos, como aquel que complace su corazón. Entonces, todos los entrelaces de las cosas y de las enseñanzas vienen a caer a ese mismo punto, que Él quiere muchos hijos como aquel que complace su alma. Entonces, regresando a la Torre de Babel, dije anteriormente que fue el inicio
de los principados sobre los aires. Dije anteriormente que es cuando Dios, viendo de que las naciones no lo querían como Dios, hasta el día de hoy sigue esa misma actitud de la Torre de Babel. Las naciones no quieren nada con Dios hoy, hermano. Entonces, el Señor en su corazón ya tenía un plan cómo Él iba a recuperar a las naciones. Fíjese bien, porque en ese momento el juicio de Dios era entregarlas a un grupo de hijos príncipes dioses, que ya expliqué y voy a seguir explicando, que Él les entregó las naciones. Entonces, estos principados en los aires, desde entonces comenzaron ellos a reinar sobre las naciones hasta el día de hoy. Y yo dije que fue como que Dios les estaba diciendo a las naciones, con que no me quieren a mí como Dios, entonces quiero que den una probadita de cómo es que ustedes tengan otro Dios que no soy yo, a ver cómo les va. Y por eso tenemos versículos como los siguientes que nos hacen ver que la Escritura dice que hasta el día de hoy quien está en el gobierno sobre las naciones no es Dios, en el sentido que Él ha cedido temporalmente el gobierno a los principados en los aires para influenciar los gobiernos de la tierra, para influenciar los hombres poderosos y políticos de este mundo. Y usted puede decirme, hermano, desde la Torre de Babel, por así decirlo, no es Dios quien está reinando o gobernando completamente. Temporalmente, tenemos que comprender eso. La gente le da miedo a eso, pero es lo que yo he encontrado en mis estudios. No es que Dios deja de ser Dios, no es que Dios deja de ser soberano, pero Él tiene un plan, y en ese plan hay estaciones proféticas, estaciones de tiempo en las que Él permite ciertas cosas. Y una cosa que Él ha permitido es el poder de gobernar de estos principados y del enemigo, Hasatán, que gobiernen sobre este mundo hasta el día de hoy. Por eso tenemos versículos como los siguientes. Fíjese bien, estos versículos que le voy a enseñar están diciendo quién es que está en los aires, en la cosmología de los aires, sobre las naciones, influenciando a los políticos y los poderosos de la tierra. Primero, voy a leer dos versículos sin dar explicaciones, solo lo voy a leer así nomás. Y después me voy a detener un poquito más en el tercer pasaje. El primero está en 1 de Juan 5:19, ahí aparece en pantalla. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjese bien, hermano. Ahora vamos a Hebreos 2:8, ahí aparece en pantalla. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque hay calendario, porque hay un plan, porque Dios ha permitido cosas en los aires, y es lo que estamos estudiando. Ahora vamos a leer con más cuidado un tercer pasaje súper conocido. Efesios 6:12. Pablo está diciendo ahí algunas cosas muy importantes. Fíjese bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjese bien, hermano. Estamos hablando de los principados en los aires. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en los lugares celestiales, dice, o en los celestiales, dicen otras versiones. Pero fíjese bien, este versículo nos está diciendo dos cosas, hermano, importantes, aparte de lo que está diciendo acerca de los principados. Está diciendo cuándo y dónde es que ellos gobiernan. ¿Dónde es que están ellos? Ahí está diciendo, mire, ahí lo estoy señalando en la pantalla. Dice, los gobernadores de las tinieblas, ¿de qué, hermanos? ¿De qué? De este siglo. Jesús dijo en Lucas capítulo 20 de que viene un nuevo siglo. Ese nuevo siglo inicia el primer día del amanecer del milenio.
viene un nuevo siglo, pero mientras Dios tiene un calendario, todavía estos principados están gobernando en este siglo, ahí dice. ¿Y qué más dice? Dice que esas huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes o en los celestiales, o sea, en la atmósfera de los aires, de la cosmología sobre la tierra. Y es más, hermano, fíjese bien, hermano. Allí donde dice, ahí lo estoy señalando, los gobernadores de las tinieblas, esa palabra gobernadores, ahí lo estoy poniendo en pantalla, mire, hermano. La palabra ahí es la del griego G2888. Y mire lo que dice ahí, lo estoy señalando. Cosmocrator. Esa es una expresión más o menos como el Terminator de la película esa. Ese Cosmocrator quiere decir, fíjese bien, hermano, lo que está diciendo. Cosmos es el ambiente espiritual de los lugares celestiales alrededor o por encima de las naciones en los aires. Eso es lo que quiere decir el cosmos. Y Krator o Creator quiere decir que estos seres, estos gobernadores de las tinieblas están deteniendo. Ahí usted puede ver que aparece una palabra más abajito. Dice que el Cosmocrator viene de la palabra G2902. Es una de las raíces de esa palabra. Ahora, mire lo que dice el G2902. Ahí se lo voy a poner en pantalla. Mire, hermano. Ahí está en pantalla Krateo, que es la segunda parte de la palabra que estamos viendo, Cosmocrator o Cosmocrator, Krateo. Y fíjese bien, dice ahí, el uso de fuerza, eso es, que está cesando o reteniendo, que está deteniendo, que no deja pasar. Fíjese bien lo que eso está diciendo. ¿En dónde encontramos en la Biblia un pasaje en el cual nos dice de que Dios envía una bendición, envió a un ser brillante, un ser que probablemente era un arcángel, algunos piensan que era Jesús en Daniel 10. Ahí vemos que Dios envió la bendición a la oración de Daniel, que estaba en ayuno y oración. Pero dice ahí, fíjese bien, usando la misma palabra, que hubo un principado que se llamaba el príncipe de Persia, que retuvo, que no dejó pasar por 21 días al ser o al arcángel que Dios había enviado a Daniel. Ahí está, esos conceptos están en el Antiguo Testamento y hace perfecto sentido con lo que le estoy diciendo en este momento. En otras palabras, mientras esos principados están ahí, mientras esas potestades están ahí, mientras esos gobernadores de las tinieblas que retienen por la fuerza en el cosmos o en los aires, fíjese bien lo que dice el versículo, mientras todas esas huestes interminables de espíritus inmundos que están en los aires estén ahí, el reino de Dios no puede ser establecido. Necesitan ser quitados ellos de en medio primero, hermano. Voy a decir un pensamiento que está en mi corazón originado de mis estudios en la Biblia. Por eso, hermano, mientras esos principados estén allí, se necesita vencedores de las iglesias que sean transformados en el rapto y la primera resurrección. Y fíjese bien, hermano, lo voy a explicar con más detalles después, pero allí nos está revelando en Apocalipsis 12 que cuando el Hijo nace, ese Hijo que nace para gobernar las naciones con vara de hierro, que no es uno solo, sino que es un Hijo manifestado en muchos. Son muchos creyentes que están naciendo al mismo tiempo de la mujer sufrida. Ellos, dice allí, que inmediatamente son llevados al trono de Dios, son metidos en el cielo por medio del rapto. Fíjese bien, hermano. Y estando ahí en los cielos, dice que hay una batalla dirigida por el arcángel Gabriel y sus ángeles, que yo creo que se refiere a los vencedores de las 7 iglesias, y que ellos pelean contra Satanás y sus ángeles, y que no se encontró, fíjese bien, hermano, lo que le voy a decir, no se encontró más lugar para Satanás y sus principados en los aires, sino que fueron echados a los límites de la tierra. Eso está ahí en Apocalipsis capítulo 12, hermano. Eso hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque en el momento de la resurrección, según Apocalipsis capítulo 20, aquellos que resucitan van a establecer el reino.
¿Por qué? Porque ya se quitaron los principados y los gobernadores de las tinieblas que, como acabamos de ver en el griego, están reteniendo en los aires la manifestación del reino de Dios, porque Dios les dio permiso en la Torre de Babel de ser principados en los aires sobre las naciones. Pero ahora esa autoridad, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, que le va a dar autoridad sobre las naciones a los vencedores de las iglesias, a los 144,000, para que ellos tomen el reino, para que ellos establezcan el reino de Dios desde el principio del milenio, hermano, al amanecer, cuando suceda la primera resurrección, según Apocalipsis 20, esos que resucitan dice que vienen a reinar, vienen a sentarse en tronos para reinar con Cristo por 1000 años. Ahí está en la Biblia, hermano, ahí está diciendo todo eso. No puedo explicar todo aquí, pero eso va haciendo ya mucho sentido, que las personas de los 144,000 y de los vencedores de las 7 iglesias que participan en el rapto, precisamente van en el rapto a meterse en los lugares celestiales, hermano, y va a haber una batalla y van a sacar de ahí, le van a quitar la autoridad, van a derrocar a los principados, a los poderes de las tinieblas, a los gobernadores de las tinieblas y a todas estas huestes interminables de espíritus inmundos en los aires sobre la tierra. Los van a quitar. ¿Por qué? Porque viene una nueva era, viene un reseteo, viene el milenio, el día grande y poderoso de Yahweh. Hasta aquí voy a dejar por ahora esta enseñanza. Hay muchísimo más información, pero creo que por el día de hoy es suficiente dosis. Yo creo de que aquellos que están escuchando van a necesitar volver a escuchar esto porque no están acostumbrados, no oímos estas cosas en nuestras iglesias, pero bueno, cada quien con lo que el Señor le ha dado, y es mi granito de arena para aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Continuaré con este mismo tema en otro de los siguientes videos. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.